Bueno, ya tenemos los móviles apagados, ¿verdad? A ver, asegúrese, mira a ver, ¿lo tienes apagado? Mira a ver, por si acaso, no te fíes. Apaga el móvil, ponlo en silencio. Seguro, ¿verdad? Que lo tienes ya apagado. Y ahora sí, les pido a todos, por favor, que guardemos silencio, que respetemos la predicación que vamos a tener aquí ahora y que si no me interrumpen, seremos breves. Yo vengo, les doy lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón y nos vamos. Pero si me interrumpen, ¿saben qué? Vuelvo a empezar. El otro día estaba grabando un devocional, me equivoqué casi al final y tuve que volver a empezar. Lo vuelvo a hacer aquí si quieren. Cuando vayamos por los 30 minutos y me interrumpen, otra vez vamos a abrir la Biblia. Ahí en Ezequiel abramos nuestras Biblias, en esa Biblia preciosa que has traído. Qué bueno que no se te haya quedado en casa, que la hayas traído, la tengas ahí. Y vamos a abrir en ese libro que se llama Ezequiel, que nos va a hablar precisamente de este hombre de Ezequiel, un profeta. Y nos vamos a ir al penúltimo capítulo, nos vamos a ir hasta el capítulo 47, donde vamos a estar leyendo algunos versículos. Desde el versículo 1 en adelante vamos a leer algunos, no todo el capítulo. ¿Lo tenemos? Ahí tenemos también para que puedan seguir la lectura. Y así nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel, una vara de medir, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, 500 metros, medio kilómetro, alrededor más o menos, centímetro arriba, centímetro abajo. Y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a hablar por unos instantes, por unos minutos de este hombre, de este personaje que se llama Ezequiel. ¿Habrá alguno que se haya leído el libro entero de Ezequiel? A ver, levanten la mano. Amy lo está haciendo medio así, medio que eso significa que has llegado hasta la mitad. Todo. ¿Lo has leído todo? A ver, Jacqueline también se ha leído todo el libro de Ezequiel. La hermana también, por ahí detrás nadie levanta la mano, pero por fe a Luisa lo ha leído también. Muy bien, varón. Y es un libro muy extenso, ¿eh? Es un libro que es el cuarto libro más grande de toda la Biblia, más extenso de toda la Biblia. Pero es verdad que se predica poco, se enseña poco. De hecho, a la vista está de que no todos lo han leído. Y quizá hay cristianos aquí que llevan 1 año, 5, 10, 20, y se han leído Proverbios quizá 30 millones de veces, y se han leído a lo mejor algunos libros de la Biblia un montón de veces, pero sin embargo Ezequiel, no me digas por qué, pero siempre como que cuesta leer este libro. Y es un libro muy interesante. Es un libro que cuando tú entiendes el contexto, el porqué,
el cómo Dios llama a este hombre, te va a enganchar enseguida la historia y vas a ver cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo te va a hablar a través de este libro. Recuerda que la Biblia dice que toda la palabra es útil, no solamente los evangelios, no solamente el Salmo 23, que como ya he dicho que algunos lo tienen abierto en su casa como amuleto, no solamente ciertos capítulos y ciertos versículos que a ti te gustan, toda la palabra, toda la escritura es útil, es eficaz para nuestra vida. Y Ezequiel, créeme que lo es. El profeta Ezequiel es uno de los miles de cautivos que fueron llevados a Babilonia. Llevó a cabo su ministerio profético durante uno de los periodos más oscuros, más tristes de la historia de Israel, que es el cautiverio a Babilonia. Cuando Nabucodonosor y su imperio sitiaron Jerusalén, arrasaron con el templo, quemaron, violaron, arrasaron con toda la ciudad y mataron a cantidad de hijos de Dios, a cantidad de judíos, y a los que sobrevivieron se los llevaron deportados hasta Babilonia en varias tandas. Y en esa deportación, en la primera concretamente, estaba este hombre, estaba Ezequiel. Los 70 años del cautiverio, duró 70 años, que ya explicábamos el otro día, no sé si fue aquí, no recuerdo dónde, explicábamos por qué fueron 70 años. ¿Por qué no 69? ¿Por qué no 71? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 80? ¿Por qué 70? Bueno, tiene una razón. Ahora no vamos a entrar en detalles, pero tiene una razón. Y los 70 años de cautiverio en Babilonia fue una etapa de crisis espiritual. Fue una etapa donde el ánimo de los creyentes menguó, donde ellos estaban desanimados. Tanto es así que algunos tomaron la decisión de dejar de adorar. Algunos decidieron, mira cómo está la situación, mira lo crítico que está todo, no vale la pena adorar. Y ellos decidieron dejar de adorar. En el Salmo 137, versículo 1, dice que junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún lloramos acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Sión es ese lugar donde estaba el templo. Y ahí en Babilonia cautivos lloraban y se acordaban de Sión, se acordaban de cómo ellos podían adorar en el templo. Y en medio de esa tristeza, en medio de esa amargura, en medio de ese desánimo, dice, sobre los sauces del medio de ella colgamos nuestras arpas. Esos instrumentos de adoración. Ellos dijeron, ya en Babilonia no vale la pena adorar. Mira cómo está la situación, mira qué crítico está todo, mira cómo está mi entorno, ¿sabes qué? No vale la pena adorar. Así que cojo mi arpa y la cuelgo aquí en Babilonia. A veces parece que Babilonia le gana la partida, le gana el juego a algunos creyentes. Y viene algún problema y lo que hacen esos creyentes, en vez de sacar a relucir esa fe que Dios le ha dado, lo que sacan es su arpa y la cuelgan en Babilonia. Ellos no solamente estaban en crisis espiritual por haber sido deportados, no solamente estaban mal porque habían sido como esclavos llevados de un lugar a otro, sino porque lo más importante para ellos, que era el templo, había sido destrozado. Nabucodonosor había entrado con violencia y había arrasado con el templo, lo saqueó y luego lo derribó. Yo sé que esto quizás en nuestra mente no lo llegamos a entender al 100%. ¿Cómo te pones así de triste por el templo? Y no lo entendemos porque nosotros asociamos el templo a esto, a la iglesia. Vamos al templo, vamos a la iglesia. Y eso no tiene nada que ver el templo con la iglesia. A nosotros nos pueden cerrar la iglesia, a nosotros nos pueden quemar la iglesia, a nosotros nos pueden saquear, robar y cerrar las puertas de este local, que no sería la primera vez que nos vamos a la montaña y ahí celebramos un culto a nuestro Dios. Nosotros no necesitamos este lugar para adorar a Dios. Esto no es la iglesia. La iglesia es Carmen, la iglesia es Diego, la iglesia somos todos los que aquí estamos. Nosotros no necesitamos este lugar para adorar a Dios. Lo que pasa que antiguamente, ya se los he explicado también, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, para que nos podamos entender, moraba en un lugar llamado el Arca del Pacto, que estaba allí en el lugar santísimo del templo. Y era el lugar donde los judíos, donde los hijos del Señor podían relacionarse con Dios, podían adorar a Dios, era todo a través del templo. Y ahora ese templo había sido derribado y ellos no tenían cómo adorar al Señor. Vuelvo y repito, tú y yo quizá no entendemos la gravedad del asunto, porque en cualquier santo, en cualquier lugar podemos levantar manos santas y adorar a Dios.
Nosotros podemos estar donde sea, en Babilonia, en Egipto, donde quiera que sea, que podemos adorar a Dios. Podemos levantar una oración al cielo y el Señor la escucha. Antiguamente no era así. Y ellos estaban tristes. El único vínculo que tenían para con Dios había sido derribado, había sido destrozado. Mira, Ezequiel fue criado desde niño para convertirse en un sacerdote. Él sabía cuál era la misión que tenía en esta tierra. Él conocía perfectamente su propósito, su destino. Él sabía cómo iba a ser el resto de su vida hasta que se muriese. Desde niño sabía que su misión en esta vida era ministrar al pueblo de Dios. Y así lo educaron para este propósito. Así lo instruyeron en este camino para que cuando fuera grande no se apartare de él. Y Ezequiel fue instruido para que de grande fuera un sacerdote. No solamente era de la tribu de Leví, sino que aparte venía de una familia sacerdotal. Y desde pequeñito le decían: Ezequiel, tú no eres como los demás, tú eres un sacerdote. Se tuvo que privar de muchas cosas cuando era niño. Mientras él veía que todos sus compañeritos, todos sus amigos hacían cosas, las que quiera que sea, él le decía a sus padres: papá, mamá, ¿puedo hacer esto? Y ellos le decían, esos padres temerosos de Dios, le decían: tú no eres así, tú eres diferente, tú eres real sacerdocio, Ezequiel, no te olvides nunca. Que los demás niños hagan eso me es indiferente. No, pero papá, es que todos mis amiguitos en clase hacen esto. Me parece estupendo, tú eres diferente. ¿Cuántos están educando a sus hijos así? Me da lo mismo lo que haga tu amiguito, tu amiguita en el colegio. Ellos lo pueden hacer, tú no. Tú eres diferente, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, Ezequiel. No te olvides de esto. Ezequiel se tuvo que privar de muchas cosas en su adolescencia. Mientras probablemente sus amigos adolescentes ya estaban coqueteando, ya estaban algunos emparejándose con aquella, con el otro, lo que quiera que sea, los padres le decían: no es el tiempo. Pero es que papá, es que mira, mis amigos, todos tienen pareja. Lo que hagan tus amigos me da lo mismo, tú eres diferente. Tú tienes al Espíritu Santo dentro. Tú has nacido con un propósito, eres un hijo de Dios, Ezequiel. Acuérdate de esto. Da igual cómo los demás se comporten, tú eres real sacerdocio. Tú vienes de una familia santa, tú tienes un linaje escogido, eres un sacerdote, no eres un cualquiera. Así le decían a Ezequiel. Y cuando pasaba el tiempo y se convirtió en un joven y empiezan ya esas hormonas a florecer, esas pasiones juveniles, como dice la Biblia, y todos sus amigos ya querían emprender cosas. Algunos amigos seguramente se empezaron a casar, otros empezaban a comprar tierras, a hacer negocios. Ezequiel no podía hacerlo. Él no podía meterse en esos negocios porque él era sacerdote, él tenía que vivir del templo. Su misión era ministrar al pueblo de Dios. Y mientras todo su entorno iba haciendo cosas, Ezequiel seguramente escucharía cientos de veces: tú no eres como ellos, tú eres diferente. Ezequiel, eres un hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio. No quieras imitar al mundo, porque el mundo, ellos se comportan todos, dice la Biblia a través de Pablo, ellos son todos unos calcos, ellos están siguiendo la corriente de este mundo. Tú tienes la oportunidad de ser diferente. No quieras imitar lo que todo el mundo hace, eres real sacerdocio. Así le decían a Ezequiel. Y se tuvo que privar de muchas cosas porque sabía que su destino era el sacerdocio. Le pasa lo mismo un poquito como a la princesa Leonor. ¿Saben quién es la princesa Leonor, verdad? La hija mayor de los reyes. Esta niña, esta muchacha, desde su nacimiento ha sido y está siendo instruida a día de hoy, está siendo educada porque un día se va a convertir en reina. Ella sabe que tarde o temprano, cuando la reina muera o la reina abdique, cuando quiera que sea, ella será la reina de España. Y a ella se le está instruyendo, educando, guiando como lo que es, como una futura reina. Ella no se ha criado como tú y como yo. Ella es una reina en el cuerpo ahora mismo de una princesa. Tú sabes que, por ejemplo, esta niña no puede estudiar lo que quiera. Ella no puede decir: pues mira, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar abogacía, yo quiero estudiar derecho, quiero ser abogado el día de mañana. No puedes. ¿Pero por qué si todos mis amigos lo están estudiando? Pero es que tú eres diferente, Leonor. Es que tus amigos no tienen el propósito que tú tienes, el destino que tú tienes. Desde que has nacido, has sido sellada. Tú eres la futura reina.
Ay, entonces no puedo estudiar derecho. No, no puedes estudiar. Tú tienes que estudiar en base a tu propósito, a tu llamado. Ella no se puede relacionar con cualquier persona. Intenta acercarte un día a ver si la ves por la calle, que no la vas a ver, pero intenta acercarte un día a ella. Y decirle, oh, Leonor, ¿qué pasa? Buenas tardes. Acércate a ella para que tú veas los 4 gorilas que te van a salir. 100 metros antes de acercarte a ella, 4 orangutanes grandes te van a salir y te van a apartar. No se puede relacionar con cualquier persona. Ella está obligada a que su vida sea totalmente pública. No puede tener nada escondido. Como futura reina está siendo educada en que su vida siempre tiene que ser pública. No puede escoger dónde vivir. Estaba leyendo este dato, me llamó la atención. Ella no puede decir, pues mira, ahora me apetece vivir en Fuerteventura. No. A vacaciones puedes ir a Fuerteventura. Tú tienes que vivir aquí, por la Zarzuela, cerquita, los alrededores, porque tú eres la reina. Ya, pero es que todos mis amigos han ido para allá. Tú eres diferente, Leonor. Tú eres una princesa. Tus amigos son plebeyos, tú eres una princesa. Tú tienes que vivir en Zarzuela. Ella no puede vestir como quiera. ¿Sabes por qué? Porque las princesas no visten como cualquiera. Esto es para Leonor. Las princesas, las que son princesas, no visten como cualquiera. Leonor no puede salir a la calle de cualquier manera. No puede salir provocativa, no puede salir con ciertas marcas, está prohibido. No puede salir haciendo publicidad ciertas cosas. Las princesas no se visten como cualquiera. No puede tener redes sociales no controladas. Esas redes sociales que ahora la Casa Real se ha creado, el Instagram y todo eso. ¿Tú te piensas que está el rey Felipe detrás del Instagram? ¿De verdad tú piensas? ¿Tú piensas que el rey está publicando esas fotos o está Leticia, que no tiene otra cosa que hacer, la pobre mujer, la que le ha caído arriba a esa mujer, lo flaquita que se ha quedado? ¿Tú piensas que ellos son los que están posteando ahí en el Twitter, en el Instagram? ¿De verdad? No, eso se lo están llevando todo. No puede viajar sola. Jamás en la vida esta niña ha podido viajar en el mismo avión con su padre y con su madre, siempre por separado. Y así, de esa manera similar o parecida, fue criado Ezequiel, de una manera especial, sabiendo que tenía un propósito, un destino en su vida, sabiendo que aunque ahora era un niño, cuando tuviese 30 años de edad, iba a ingresar en el sacerdocio. Ezequiel fue criado para que a los 30 años empezase a ministrar al pueblo de Dios. En Números capítulo 4, versículo 3, dice que a la edad de 30 años arriba, hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, y para resumir todo ese capítulo o todo ese contexto nos enseña que para poder entrar en el sacerdocio tenías que ser un hombre de 30 años. Casualmente, ¿cuándo Jesús empezó su ministerio? A los 30 años. Y ahí estaba Ezequiel, preparado, instruido, educado. Se había privado de muchas cosas, no se había comportado como los demás, había sido santo, se había comportado como como un real sacerdocio delante de Dios. Estaba ya saboreando el ministerio, estaba saboreando el ser un sacerdote. Y cuando quedaban tan solo 5 años para empezar su ministerio, todo se truncó. Nabucodonosor, el reino de Nabucodonosor, Babilonia, sitian Jerusalén, arrasan con todo, entran por el templo, lo roban, lo echan abajo, queman, violan a las mujeres, matan, extorsionan, hacen de todo. Y a los que han sobrevivido se los llevan presos a vivir en Babilonia. Así que Ezequiel ahora empezó a vivir una vida que nunca quiso y que nunca soñó. Él se preparó toda una vida para otro propósito y ahora está experimentando algo que nunca quiso, que nunca soñó. Ezequiel era ahora extranjero en un país. Cerquita, quizás no estaba tan lejos, pero extranjero en un país. No era su habla, no estaba su familia cerca, no tenía el calor de la familia, de papá y de mamá. Quizás, no sé, los hermanos, si tuviera, los tenía cerca. No tenía sus amigos de la infancia. No tenía esos lugares donde todos recordamos de nuestra infancia con añoranza. Ezequiel lo había perdido todo, era extranjero en un país. Ahora estaba haciendo cosas que nunca imaginó y estaba viviendo como nunca pensó. ¿Cuántos se identifican alguna vez con Ezequiel? Extranjeros en un lugar donde no es el nuestro, ¿verdad? Viviendo, como se dice, de prestado. Y yo dentro de eso, dentro de lo que cabe, soy un privilegiado porque estoy a tiro de piedra de casa de papá y de mamá. Estoy a 40 minutos.
Pero yo pienso en la gente que ha venido de Latinoamérica, por ejemplo. Hoy nos contaban un testimonio en Puerto de unos padres que llegaron a España con 11 euros, así dijeron, ¿verdad? 11 euros, con 2 niñas y decidieron, ellos decían, si nos quedamos aquí no hay futuro, vamos a sacrificarnos por nuestras hijas, nos vamos a España. Le dijeron que aquí bajabas del avión y tenías los fardos de dinero allí. Y se dieron cuenta que con 11 euros no podían hacer mucho, encima se toparon con algún sinvergüenza, porque no tiene otra palabra, que les engañó con una habitación, le engañaron con una segunda habitación, han pasado penurias, lo que no están los escritos de esta familia, con sus 2 hijos lejos, con 2 niñas pequeñas en Colombia, tristes. Y entonces una vez, un domingo ya desesperados, ellos contaban, yo ya conocía la historia, ellos salieron diciendo, Señor, estamos en un lugar que no es el nuestro, pero llévanos, sabemos que aquí tiene que haber alguna iglesia. Y pasaron por fuera de la iglesia, escucharon las alabanzas, entraron y hasta el sol de hoy están ahí sirviendo al Señor. Y contaban ellos, ya cuento el testimonio completo, aunque no viene al caso, contaban ellos que ahora van a hacer un año aquí en España, pasándola muy difícil, pero ayer decía, ¿no? El jefe de él le llamó, él claro, como buen cristiano tiene buen testimonio, no era de eso que se va a la iglesia, por favor. No, este tiene buen testimonio. Así que le cayó en gracia al jefe y el jefe lo citó ayer en la casa. Le dijo, Alexander, Lorena, vengan ustedes para acá, quiero hablar con ustedes. Eres buen trabajador, te noto triste, ¿qué pasa? No, mis hijas le explicaron. ¿Cuánto vale traer a tus hijas? Tanto, aquí tienes. No, pero eso es hasta Madrid, falta ahora el billete hasta Fuerteventura. Tanto, aquí tienes. El 20 de septiembre, Dios mediante, estas niñas están aquí. Es algo maravilloso. Pero lo que te quiero decir es que no es fácil estar en tierra extranjera. No es fácil vivir como Ezequiel, habiendo soñado siempre estar en un lugar, viviendo como quieres, y de repente que todo se trunque. Pero a pesar de todo, Ezequiel sirvió al Señor en su llamado. Dice la Biblia en Ezequiel 1:1, te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, el 31 de julio de mis 30 años de edad, me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Ezequiel no se quejó de su situación, sino que decidió servir al Señor cualquiera que fuese la situación, cualquiera que fuese su condición. Ezequiel no esperó a que las cosas cambiaran. Ezequiel no dijo, no, ya mañana empiezo a servir al Señor, ya mañana me consagro a Dios. No, ya tranquilo que desde que tengo un trabajo, deja que me estabilice, ya me voy a comprometer con el Señor. De eso nada. Él tenía todo en su contra, él tenía todo en su contra y aún así decidió servir al Señor. Y es que a veces la vida nos lleva por caminos que no queremos. Uno propone y Dios es el que al final decide por dónde caminamos, ¿verdad? Si pudiéramos darle marcha atrás al reloj, ¿cómo te veías de niño? ¿Qué pensabas que sería de ti cuando seas adulto? Muy pocos se imaginaban de adulto como ahora son. Quizás se imaginaron como Ezequiel siendo sacerdotes, con unas ropas, en un templo, ministrando, haciendo, deshaciendo, y de repente ahora se ven con unas ropas prestadas de Babilonia, hablando un idioma que no es el suyo, adaptándose a unas costumbres que no es que sean malas, pero chicos, no son las mías. Comiendo una comida que no es que sea mala, pero es que las mías son mejores. Y a veces Dios o la vida nos lleva por caminos que no queremos. Enfrentamos cosas que no nos gustan, atravesamos experiencias que nunca quisimos atravesar. Y Dios nos lleva por sitios que no nos gustan. Por ejemplo, a Moisés Dios le dijo, levántate y vete frente a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y Moisés no quería, no era la voluntad de Moisés. Ya hemos hablado mucho de esto, como en Éxodo capítulo 3 Moisés mira la torpeza de Moisés, intenta convencer a Dios que ha tenido una mala idea. Señor, te has equivocado de persona, soy incapacitado, hablo mal, yo no sé si me dicen y quién te mandan, yo ni te conozco, Señor, envía a otro, por favor, yo no sirvo para esto. ¿Cuántos les han dicho al Señor, yo no sirvo para esto? Le decía el otro día a una persona en Puerto, antes que termine el año vas a predicar un domingo. No, yo no sirvo. Esa es la respuesta que yo quería. Como me digas, claro que sí, por supuesto. Espérate que ya sea acaso en el 2026 ya no lo pensamos. Cuando uno no se siente preparado, cuando uno se ve incapacitado delante de Dios, Dios le dice a Moisés, tira y ponte frente a Faraón.
que te voy a mandar a este propósito. No, Señor, yo no quiero, déjame con Séfora, déjame con mi mujer, con mi suegro, con las ovejitas. No, esa es la vida que tú quieres, pero el propósito que yo tengo es otro camino para ti. A Jonás le pidió ir ¿a dónde? Al último sitio que iría un judío, a Nínive. Los ninivitas años antes le habían declarado la guerra a los judíos. Los asirios habían batallado, habían matado a muchos judíos. Era un odio literalmente que se tenían entre sí, y de repente cuando le llega el momento a Jonás, cuando le llega el Espíritu Santo y se convierte en ese profeta, Dios le dice: mira, tengo un propósito para ti, veo cielos abiertos para ti, como dirían algunos. Sí, ¿cuál es ese cielo abierto? Nínive. Y le dice: no, a todo lugar menos a Nínive. Sí, pero es que no son tus planes, son los míos. Y al final, habiendo pasado una circunstancia, ¿hacia dónde estaba caminando Jonás? Hacia Nínive. Que no tengamos ahora la vida que queremos no significa que no sirvamos a Dios. Escuchen esto, Que no tengamos ahora la vida que queremos no significa que no podamos servir a Dios. Al Señor hemos de servirle siempre, en las buenas y en las malas. Al Señor tenemos que servirle cuando todo está bien y cuando todo está mal. Cuando todo está a nuestro favor y cuando todo está en contra. Cuando todo nuestro exterior nos gusta y cuando todo nos disgusta, como en Babilonia. Al Señor hemos de obedecerle siempre. A la voz del Señor hemos de obedecer para que, obedeciendo la voz de Dios, nos vaya bien. En Jeremías capítulo 42, versículo 6 dice: sea bueno o sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios, nos vaya bien. Ezequiel decidió responder al llamado de Dios a pesar de todo, a pesar de que su vida se había truncado. Y desde bien temprano, desde que le dijo sí al Señor, escuchen esto, aquellos dudosos, aquellos que todavía están coqueteando aquí, allá, aquellos que todavía están cavilando entre dos pensamientos. Desde que Ezequiel le dijo sí, Señor, la Biblia dice que se le abrieron los cielos. Versículo 1 del capítulo 1 de Ezequiel dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Cuántas cosas preciosas te estás perdiendo por no decirle sí al Señor? ¿Cuántas visiones? ¿Cuántos cielos abiertos? ¿Cuántas bendiciones de nuestro Dios te estás perdiendo mientras estás cavilando entre dos pensamientos? Mientras todavía estás: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es aquí? ¿Será que es allá? ¿Será que esta es mi iglesia? Si no es tu iglesia, hasta que estés aquí sirve. Y el día que te vayas a la otra, sirve en aquella. ¿Y será no? Y empezar a servir cuando Dios me dé un hombre. Bueno, sí te lo da. El día, hasta que te lo dé, sirve al Señor. Hasta que tengas ese trabajo, sirve al Señor. Hasta que tengas esa estabilidad que tú estás buscando, sirve al Señor. Obedece a la voz del Señor, sea bueno, sea malo, estés bien, estés mal, tengas todo a tu favor, tengas todo en contra. Obedece a la voz del Señor para que te vaya bien. Se están perdiendo muchas bendiciones de Dios por no tomar una sabia decisión, por no decirle aquí y ahora al Señor: sí, te voy a servir. Y entre muchas visiones que Dios le dio, cuando Dios le abrió los cielos a Ezequiel, le da muchas visiones. El libro de Ezequiel está lleno, si no me equivoco, 7 visiones le da. Ezequiel tiene esta visión en el capítulo 47 que acabamos de leer. En esta visión dice que de repente ve el templo, un templo que no existía. Por favor, entiendan esto. Esto es fundamental para entender la visión. Dios le muestra un templo que no existía, que había sido derribado, destruido. No había piedra sobre piedra, estaba todo en ruinas absolutamente, y Dios le muestra un templo. Se lo muestra reconstruido, reedificado. No solamente estaba ese templo, sino que dice que empiezan a salir unas aguas de debajo del umbral. Unas aguas que empiezan a salir de la puerta del templo, de la puerta de la casa. Y entonces aparece un varón, que algunos dicen que es el Señor, que es una aparición, no nos vamos a centrar en eso. Aparece un varón en esa visión y le dice a Ezequiel: caminemos juntos. Y de repente Ezequiel empieza a caminar 2 kilómetros con esta persona al lado, con este hombre, con este varón.
Y el primer medio kilómetro dice Ezequiel que se da cuenta que está caminando y las aguas que salen del templo le están cubriendo los tobillos. Pero el varón le dice a Ezequiel, no te quedes aquí, hay más, sigue caminando, no te detengas, no te estanques, Ezequiel, sigue caminando. Y Ezequiel camina medio kilómetro más, pero ahora se da cuenta que las aguas le llegan hasta las rodillas. Este varón dice que sigue impulsando a Ezequiel, le sigue instando, exhortando, animando, empujando para que siga caminando. Y Ezequiel sigue caminando medio kilómetro más, 1000 codos más. Y ahora se da cuenta que tiene las aguas por los lomos, por encima de la cintura, las espaldas. Y este varón mira a Ezequiel y le dice, Ezequiel, todavía hay más. Piensas que has llegado al final y todavía hay más, sigue caminando. Así que sigue caminando medio kilómetro más. Y de repente Ezequiel se ve nadando en un río que ya no es por los tobillos, ya no es por las rodillas, ya no es por los lomos, sino que dice Ezequiel, o me pongo a nadar o me ahogo, ahora estoy inmerso en un río profundo. ¿Qué interpretación se le debe dar a esta visión de Ezequiel? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué enseñanza hay aquí? A esta visión se le debe dar una interpretación únicamente espiritual. Hay un dato muy interesante, y es que cada vez que en la Biblia sale un río, las aguas, el 85% de las veces se refiere al poder de Dios o al mover del Espíritu. No siempre, hay un 15% que no tiene nada que ver. Pero el 85% de las veces que la Biblia habla de un río, de unas aguas, el movimiento, algo, tiene que ver con el poder de Dios, con el mover del Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que el que se deja guiar por el Espíritu, ¿qué dice? Que tendrá vida. Así dice Pablo, ¿no es verdad? Si tú te dejas guiar por el Espíritu, tendrás vida. Incluso se refiere muchas veces al Espíritu Santo como el Espíritu de vida. Y la visión dice que todo lo que esas aguas que iban a salir del templo o que estaban saliendo del templo, todo lo que esas aguas tocaren, tendrá vida. El agua es símbolo del Espíritu. Miren este dato que interesante. A lo mejor a ti no te llama la atención, a mí es que estos datos así, insignificantes, me enamoran. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿sabes cómo comienza? La Biblia nos habla de un río que sale del Edén. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 direcciones, en 4 brazos. Del Edén salía un río que se movía para muchas direcciones. Y entonces, mira qué bonito que empieza así la Biblia. Vámonos al último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 22. Último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que ¿de dónde salía? Del trono de Dios y del Cordero, que es Jesucristo. La Biblia comienza y acaba de la misma manera, con un río que fluye, con unas aguas en movimiento. Y esto es porque todo comienza y todo termina en el río del Espíritu. El agua es señal de vida. Tú sabes que ahora la NASA, algunas empresas privadas también multimillonarias están buscando vida en otro planeta. Como yo decía esta mañana, los ignorantes como yo pensamos que la NASA lo que está buscando en Marte son marcianitos. Son personajes verdes, chiquititos, diminutos, con antenas, que hablan raro, que están buscando unas naves espaciales como las que salían en series por ahí. Y ellos no están buscando marcianitos, no están buscando personas. ¿Saben lo que están buscando en otros planetas? Agua. Porque donde hay agua, hay vida. Donde hay agua, hay vida. ¿Tú sabes que tú eres 70% agua? Tu cuerpo es 70% agua. Las civilizaciones siempre se han desarrollado a las orillas de las aguas. Todas las civilizaciones de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad, siempre han empezado a crearse desde el agua, desde las orillas. ¿Recuerdas hace unas semanas atrás que te hablé de Egipto, de las plagas? ¿Cuál fue la primera plaga? No lo digan los de Puerto, cállense por favor. ¿Cuál fue la primera plaga? ¿Cuál? El río. Cómo Dios convirtió esas aguas del Nilo, porque era la riqueza de Egipto, las convirtió en sangre. Porque sabe que si tocaba el agua, acababa con todo.
El Salmo 1 enseña que para dar fruto permanente se ha de estar plantado junto a aguas, junto a corrientes de agua. Si tú quieres dar fruto en tu vida, tienes que estar arraigado junto a corrientes de agua. El ser humano puede aguantar día arriba, día abajo, 40 días sin comer. Algunos más, otros menos. Yo no aguantaría, desde luego, 40 días. Pero ¿sabes cuánto aguantaría sin beber el ser humano? 3 días. En el cuarto entra ya en un estado de deshidratación. Ya los órganos se empiezan a corromper. Han estado en deshidratación. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué ríos se refiere aquí Jesús? Son los mismos ríos que salían del templo de la visión de Ezequiel. ¿A qué ríos se está refiriendo aquí? Bueno, solamente tienes que avanzar un poco en la lectura, leer un versículo más. En el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo son los ríos de agua viva. ¿Cuántos han tenido sed aquí alguna vez? No te hablo de sed de, me apetecería un vaso de agua, no, de sed. De estar, ¿tú has estado al borde de la deshidratación? ¿Sí? Yo, gracias a Dios, nunca. He tenido sed, he estado mal, a veces la boca seca, mal, desesperado por agua, pero honestamente todavía me quedaban horas. A veces he estado en azoteas trabajando y con el sol aquí de las 2, 3 de la tarde, no tener agua, estar mal y tener sed. Pero desde ahí a decir que he estado deshidratado, te mentiría, no es así. Nunca he tenido esa experiencia, ni la quiero tener, de estar al borde de la deshidratación. Pero cuando uno tiene esta sed de la que estoy hablando, en lo único que piensa es en beber, en alcanzar agua, no importa nada más. Y así debe ser nuestra sed por Dios. El salmista dice en el capítulo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el bramido de un ciervo? Yo lo vine a escuchar la semana pasada, por primera vez. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien que le guste la fauna ha escuchado el bramido? ¿Cómo es, Diego? ¿Lo puedes imitar? Es un bramido agonizante, agudo. Yo pensé que era algo simpático. Yo pensé que era no sé, no lo voy a imitar, no voy a ser aquí tampoco el payaso ahora, pero yo pensé que era como, bueno, un animal gimiendo, un animal bramando. No. El de un ciervo, el de un alce concretamente, yo estaba viendo, es un bramido agudo, intenso. Y yo me imagino al salmista escuchando eso en el bosque, escuchando eso en el campo, a un alce bramando por agua y dice, así es mi alma. De esa misma manera que este siervo está buscando agua, así mi alma está desesperada por ti, Dios mío. Así que en el momento más crítico, más oscuro, Dios le muestra a Ezequiel un río de agua que sale del mismo templo. Y lo que le está enseñando, en resumidas cuentas, es ese de menos a más, ese de tobillos, rodillas, lomos y nado. Lo que le está enseñando es que la relación con Dios es gradual. Nuestra relación con Dios tiene que ir de menos a más. Escuchen esto, nunca de más a menos. Si tu relación con Dios ha ido de más a menos, tienes un problema. Nuestra relación con Dios es como esos ríos de agua viva, que hoy empezamos por los tobillos, luego por las rodillas, luego por los lomos y luego nos abandonamos a la gracia de Dios. Hay muchas cosas rápidas en este mundo. Ya les he hablado en otras ocasiones del síndrome de la prisa. Como todo lo queremos ya. Vivimos en una época donde todo es ya. No estamos dispuestos a esperar ni 2 segundos. Todo lo queremos rápidamente. Las redes sociales, todo. Me gustaría ver a algunos niños encendiendo la Game Boy, que nosotros encendíamos en los años 90. Que le dabas ¡pling! Y tenías que esperar a que cargase. Nintendo ponía ahí. Tenías que esperar 1 minuto, 2 minutos. El juego no te leía, lo tenías que sacar. Lo tenías que soplar, que meter otra vez, encender. Ahora no tiene pilas. Ahora se ve, ahora está fundido. Me gustaría ver a esos niños que ahora encienden la LED y ya tienen ahí la consola. Porque ahora todo lo queremos ya, rápido. Pero en una generación que todo va rápido y cada vez lo queremos más rápido, hay algo que requiere tiempo, que es tu relación con Dios. Hay algo que no puedes tener prisa, que es tu relación con Dios. Esas prisas con Dios no son buenas.
esas oraciones rápidas, no alimentan tu dedicación a Dios, tu relación con Dios. Esas oraciones que todos hemos hecho, porque a veces nos hemos levantado tarde y hemos orado mientras desayunamos, hemos orado mientras nos lavamos, hemos orado mientras nos afeitamos. Bueno, las mujeres no, nos afeitan, no sé. Hemos estado orando mientras hacemos algo. Eso está bien para el día que te levantas tarde, pero eso no alimenta tu relación con Dios. Nosotros tenemos que ir de menos a más. La relación con Dios requiere tiempo. Nuestra relación con Dios es descrita en esta visión de Ezequiel. Dice el versículo 3, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y es que así es nuestros primeros pasos con Dios. Cuando nosotros hemos decidido en adentrarnos a los caminos del Señor, nuestros primeros pasos, nuestros primeros días, son con las aguas hasta los tobillos. Este hombre no metió a Ezequiel de entrada en lo profundo, no, le dijo, aprende a caminar en Dios. Primero el agua hasta los tobillos. Los tobillos es una etapa de mucha comodidad, no requiere esfuerzo ninguno. Uno decide si entra, si sale, uno decide absolutamente todo. Es más, es hasta placentero meter los pies en el agua hasta los tobillos, ¿no es verdad? Y uno está cómodo, uno, uy, qué fresquito, se agradece, ¿verdad? Con ese calor, que te llegue la olita y te cubre aunque sea los tobillos, y dice, uy, bendito, qué bueno, Señor. Es agradable, tienes el control absolutamente de todo. Pero este varón le dice a Ezequiel, sigue caminando, no te conformes con eso, no seas mediocre. Gloria a Dios que te has mojado los pies, pero sigue caminando. Y el versículo 4 dice, y me hizo pasar, atentos, no fue voluntad de Ezequiel, es este varón empujándole, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. A medida que vamos avanzando en Dios, ya requiere un poco más de esfuerzo por nuestra parte. ¿Has caminado alguna vez con el agua por las rodillas? ¿Alguien ha caminado aquí por la playa con el agua hasta las rodillas? ¿Cuesta o no cuesta, David? ¿Verdad? De hecho, para fortalecer las piernas, para que se te pongan los glúteos duros, los muslos duros, los gemelos ahí, unos gemelos fuertes te dicen, camina por la orilla de la playa con el agua hasta los muslos. Ahí en Tenerife, les contaba esta mañana a los hermanos de Puerto Rosario, que está la mejor playa de toda Canarias, que es la Teresita. Esa playa de arena artificial, desastrosa donde las haya. Trajeron hace décadas atrás arena del Sáhara y no se dieron cuenta que los camiones no solo venían la arena, venían escorpiones también y picaban a la gente. Bueno, un desastre absoluto. Ya no, gracias a Dios no hay escorpiones. Y lo pusieron allí en San Andrés, para allá, pasando a Naga. Y pusieron un rompeolas. Esa es una playa espectacular para la familia. No hay marejada, no hay olas. Y esa playa tiene una particularidad muy bonita, y es que cuanto más caminas, el agua te sigue cubriendo por las rodillas. Ya tienes que caminar y caminar y caminar y caminar para que el agua te llegue a la cintura. Y entonces ahí encuentras a muchos viejitos o, personas que se quieren poner en forma, caminando con el agua por las rodillas, porque le han dicho que eso fortalece, que eso es bueno para las venas, eso es bueno para la circulación. Y ahí, si tú vas por la mañana, vas a encontrar a cantidad de gente caminando por la playa con las aguas hasta las rodillas. Es en ese momento cuando ya tienes quizá menos control sobre tu cuerpo. Parece que controlas, pero oye, una pequeña marejada con el agua por las rodillas, no veas. Si no, pregúntaselo a don Manuel, juntamente con mi esposa cuando lo fuimos a bautizar. ¿Verdad, don Manuel? Que el agua nos llegaba a las rodillas. Y de repente vino aquella ola traicionera. Y el Señor me puso en la tesitura, ¿a quién defiendo? ¿A mi mujer o a don Manuel? Mi mujer es una jovencita, tiene 37, 38 años. Don Manuel ya tiene su edad. Tiene 35 también, 35 años. 92 años este guerrero del Señor que se bautizó. Y yo dije, no, yo tengo que aguantar a don Manuel, que se nos va. Y tuve que aguantar a este hombre. Y el agua nos llegaba por las rodillas, pero vino una ola que nos arrastró. Ya el río poco a poco empieza a tener control sobre tu vida. Las rodillas representan el acto de doblegarse ante Dios. Ya en este tiempo, para este tiempo, cuando has caminado 3 meses, 6 meses, 1 año, ya has tenido que doblegar tu vida a Dios. No es posible que vaya pasando las semanas y los meses y no te hayas rendido por completo a la voluntad de Dios. No es posible que siga reinando tu voluntad. No podemos seguir avanzando o pretender crecer si no doblegamos nuestra vida al Señor. También las rodillas representan la vida de oración. A medida que crecemos, nuestra vida de oración, chicos, tiene que ir a más. No podemos avanzar teniendo rodillas endebles, dice la Biblia.
En Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Amy, afirma esa rodilla endeble. Afirmemos nuestra vida de oración. ¿Qué es eso, hombre, de 3 meses, 6 meses, 1 año en el Señor y todavía no has pasado del Señor? Bendice estos alimentos. Endurece esa rodilla endeble. Y entonces este varón le hizo seguir caminando a Ezequiel, y en el versículo 4 dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Para ese momento, cuando tienes agua hasta los lomos, ya requiere bastante esfuerzo. Yo no sé si tú has caminado con el agua hasta los lomos, pero eso requiere ya todo tu esfuerzo. Ya no es un esfuerzo solo de piernas, ya estás involucrando todo tu cuerpo para poder avanzar. Ya todo tu ser ha tenido que ser santificado al Señor. Llega un momento que pasado unos meses has tenido que santificar todo tu ser al Señor. Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente tienes que doblegar tu cuerpo, escuchen, tienes que doblegar tu alma y tu espíritu. ¿Ustedes están aquí? ¿Cuántos han doblegado su alma? Sabes que en el alma lo que se esconde ahí, ¿verdad? Las emociones. Un signo de madurez en Dios no son tus años en Dios. Un signo de que has madurado en Dios es que has doblegado, has santificado tu alma, has doblegado tus emociones. Tu vida no es gobernada por tus emociones. Te afectan, sí, pero no decides vivir tu vida cristiana en base a las emociones. La madurez no se demuestra por los años, se demuestra por tu compromiso, tu fidelidad, aún en los momentos malos. Los lomos en la Biblia también representan el entendimiento. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No solamente nos está hablando de que cuando pase un tiempo ya tienes que tener entendimiento de la palabra del Señor, conocimiento de la palabra de Dios. Oye, es que algunos han pasado ya 1 año y todavía les ha costado hoy buscar Ezequiel, si es que han traído la Biblia. Algunos todavía, recordaba esta mañana esa anécdota de cómo a unas personas que estaban ya para el liderazgo, ya creo que les he contado esta historia más de una ocasión, pero es que me llama tanto la atención. ¿Tú sabes lo que les dije, Diego? Les dije, estaban ahí con 4 o 5 personas que eran líderes, les dije, busquen en Ezequías capítulo 4. Y ahí estuvieron 12 minutos, los cronometré, 12 minutos para adelante, para atrás, buscando Ezequías, y yo entre que me reía y lloraba, yo ya no sabía qué hacer. Al final le dije, mi hijo, ese libro no está, Ezequías no existe. Que yo se lo diga aquí a los renacuajos, a los niños, todavía lo puedo llegar a entender, pero a gente que lleva 1 año en el Señor. A Nazaret una vez yo le gasté una broma cuando vino de un retiro, nuevita en el Señor. Le dije, Nazaret, ¿pueden leerme por favor el Salmo 119? Y ella tan contenta fue a abrir su Biblia a leerlo y digo, no, deja. No, porque vamos a estar aquí 3 horas. Eso se lo hace a un nuevito y entiendo. Pero a gente ya que debería ser maestro. Algunos de ustedes que deberían de estar aquí predicando, compartiendo, y yo aquí aprovechando y bebiendo de la sabiduría de ustedes, algunos todavía están con biberones. Este entendimiento no se refiere solamente a la palabra de Dios, que también, sino que está hablando de un conocimiento de Jesús. Segunda de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llega un momento que tienes que conocer a Jesús. Llega un momento en tu vida cristiana que tienes que conocer a Jesús. Les decía el otro día, no sé si aquí o en un devocional, no recuerdo, que desde aquí no se conoce a Jesús. Que consumiendo devocionales, predicaciones, enseñanza, no se conoce a Jesús. Se conoce de Jesús. Oye, qué interesante es eso y qué necesario. Pero no se conoce a Jesús. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Conoces al Señor? No al Señor que yo predico. ¿Conoces a Dios? Porque llega un momento que tú tienes que conocer a Jesús.
No a Jesús que tu marido te predica, no al Jesús que te predica tu mujer, no al Señor que te predica el varón, no al Señor que te predica el pastor. No, ¿conoces a Jesús? Yo sí lo conozco, muy poquito quizá, pero lo conozco. He tenido muchas experiencias con Dios. Estoy a años luz de conocerlo bien. Pero puedo decir a boca llena, yo conozco a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Tienes conocimiento del Señor? Y el varón sigue impulsando a Ezequiel. Y en el versículo 5 Ezequiel dice, eso es increíble, y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido tanto, habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es Ezequiel que empezó a caminar con las aguas por los tobillos, luego por las rodillas, luego por los lomos. Ahora se da cuenta que está nadando, o nada o se muere. Ya no conoce el fondo, ya no lo ve. Oye, yo no sé tú, pero yo que soy un cobardica para el mar. ¿Has estado en alta mar y no ves hacia abajo? Yo que soy catastrofístico, yo no sé cómo se dice. A mí me roza algo y yo soy un tiburón, me va a matar el tiburón. Y me pasa una bolsa, me pasa un alga, y es una medusa, me ha picado, voy a morir. Yo me pongo siempre en lo peor. Yo me muero cada vez que me meto ahí en alta mar. Y Ezequiel dice, de repente me di cuenta que estaba nadando en alta mar. Nadar en el río de Dios es depender totalmente de la gracia de Dios. ¿En qué medida está tu relación con Dios? ¿Cómo estás ahora mismo caminando con Dios? Ya algunos por sus caras veo que ni siquiera han visto el agua correr. ¿Cómo está tu relación con Dios en este día? ¿Estás con el agua a los tobillos todavía? ¿Todavía estás cómodo aquí en la iglesia? ¿Todavía estás sin compromiso? ¿Todavía eres el dominante de la relación con Dios? ¿Le dices cuándo, cómo, por qué y dónde te quieres relacionar con Él? ¿Todavía tienes la libre decisión propia de escoger si vienes o no vienes? ¿Todavía te sientes libre de decir oro o no oro, hoy me congrego o no? Quizá tu relación con Dios está por el agua, por las rodillas. Tienes algún esfuerzo con tu Dios, pero todavía sigues teniendo el control. ¿Tienes doblegada tu vida al Señor? ¿Has doblegado tu voluntad al Señor? ¿O sigue reinando tu voluntad? ¿Cómo está tu vida de oración? Sé honesto, contigo mismo, no contestes, contigo mismo. ¿Cómo está tu vida de oración? Quizás estás con las aguas por los lomos. ¿Te estás rindiendo por completo al Señor, todo tu ser, todo tu cuerpo, alma y espíritu? ¿Estás dejando al Señor santificar todo tu ser? ¿O por el contrario, ya estás entregado al 100% al Señor? Estás abandonado y le has dicho al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en ti, en mí. Que no se haga la mía, sino la tuya. Tu relación con Dios es gradual, va de menos a más. La Biblia dice, Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No es que llevo 20 años en el Señor, todavía te queda por crecer. Es que nací en la iglesia y llevo 80 años, todavía te queda mucho por crecer. Pablo dice, sigue creciendo siempre en su obra. Quizá ahora no estés ni siquiera con el agua en los tobillos porque te encuentras como Ezequiel, viviendo una vida que no quieres, haciendo cosas que dijiste que nunca harías, viviendo una vida llena de pecado, cosas que dijiste nunca voy a hacer esto. Soñabas con vivir en Jerusalén y te das cuenta que estás enredado en Babilonia y ni siquiera el agua te cubre los tobillos. Pero recuerda, por favor, que esta visión Dios se la dio a Ezequiel en el momento más oscuro, más triste, más caótico para el pueblo de Dios. Cuando ni siquiera el templo estaba en pie, Dios le mostró el templo, y no solamente el templo, sino ríos de agua viva. Ezequiel pensó que nunca jamás volvería a ver el templo, pero le dijo, sí Señor, cuenta conmigo. Y no solamente vio el templo, sino ríos de agua viva corriendo. ¿Te acuerdas de esa historia? De cuando traicionaron a José y lo vendieron. Y al padre le dijeron, se lo comió una fiera del campo.
Y Jacob dice, nunca más veré el rostro de mi hijo. Y pasan los años y para hacerte esta historia corta, Jacob y José se vuelven a reencontrar muchos años después. Y Jacob le dice a su hijo, no pensé que algún día volvería a ver tu rostro y Dios me ha hecho ver tu descendencia. Nunca me imaginé que volvería a ver tu rostro. Y qué hermoso es que Dios no solamente me ha vuelto a hacerte ver, sino que estoy conociendo a tus hijos, a tus nietos y a tu descendencia. Hay gente que ya no se ve sirviendo al Señor. Gente que piensa que por sus errores, por su pasado, ya nunca más puede volver al Señor. Y si tú le dices sí al Señor hoy, no solamente vas a ver el templo nuevamente, sino vas a ver ríos de agua viva corriendo de lado a lado. Déjame advertirte rápidamente, ya termino. Sé que quizá me he extendido, pero por favor. Mientras tu relación con Dios es gradual, el pecado también es gradual. El pecado es un proceso, no es de un día para otro. A veces vemos pecados como muy lejos, decimos nunca pecaré, nunca beberé de este agua, pero ha pasado el tiempo y te has dado cuenta que sí. Y a veces vemos el pecado como muy lejos, pero si no te cuidas, podemos llegar a caer en ese pecado, porque el pecado es un proceso. Escuchen, por favor. El pecado es un proceso. Santiago lo explica, perdón si hay niños, Santiago explica cómo es el pecado con una relación sexual. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. El pecado es como el nacimiento de un hijo. Hay dos personas que hubo un día que no se conocían. Hubo un día que ni siquiera se miraban. Hubo un día que nunca por sus mentes imaginaron juntarse. Pero un día, no me digas por qué y cómo, cruzaron la mirada. ¿Recuerdas esa primera vez que miraste a tu esposo o a tu esposa? Y ese primer amor, esa flecha de Cupido, llámalo como quieras. Ese amor a primera vista hizo no solamente que miraras, sino que sonrieras. Entonces de repente le pides el teléfono y empiezan a ver unos mensajitos. Han pasado de desconocidos a estar ahí un poquito. Y esos mensajitos pasaron a una cita. ¿Y sabes lo que pasa en la primera cita? Entre dos creyentes. ¿Qué pasa en la primera cita? Nada. Ustedes tienen claro eso, ¿verdad? No, pero es que mis amigos, tú eres diferente. Tú eres linaje escogido, Ezequiel, eres real sacerdocio. Vísteme despacio que tengo prisa. Como dice la canción, si te quiere que espere. No te entregues, no entregues ese tesoro que Dios te ha dado al primer canchanchan que venga, a la primera que venga. No entregues eso. Entonces en esa primera cita donde no pasa nada entre cristianos, hay una segunda cita, hay una tercera cita, hay una cuarta cita, hay una declaración, normalmente por parte de él. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado, ahora las mujeres es quien pide también. Y se casan. Ha pasado un tiempo y se han casado, y ahora sí, cierra las puertas de la habitación, que aquí va a pasar algo. Y ahí se consuma, dice la Biblia, en el matrimonio, no antes. No, pero Alberto, no seas anticuado, atento a las consecuencias, no antes. Guárdate. Sé que es duro, pero guárdate. Y entonces consumas, y entonces en un futuro da luz a un hijo. Así es el pecado. Lo miras de lejos primero, empiezas a coquetear, no te alejas, sino que te ves acercando, risitas, miradas, y cuando te quieres dar cuenta, has dado a luz la muerte. La Biblia nos muestra que el mundo espiritual, tanto para lo bueno como para lo malo, es gradual, es de menos a más. Y hoy tú tienes la decisión de hacia dónde quieres avanzar. Si hacia el pecado o hacia los ríos de vida del Espíritu de Dios. Si hacia la perdición que te ofrece una vida de pecado o hacia un río de agua viva que representa la gracia, el favor y la vida que Dios quiere derramar sobre ti. En Dios hay más, no te estanques.
No seas necio, no seas necia. Hay más, todavía hay más de Dios para ti. Pero sobre todas las cosas, esta visión Dios le está mostrando a Ezequiel acerca de la restauración. Mientras el pueblo estaba sin templo, mientras el pueblo estaba viviendo como nunca jamás imaginó, ya Dios estaba abriendo las puertas de los cielos y mostrando la gloria venidera. Ahora mismo estás sin templo, le decía Dios a Ezequiel, pero dime que sí y te voy a abrir las ventanas de los cielos y vas a ver ese templo nuevamente y vas a ver ríos de agua viva fluyendo nuevamente sobre ti. Solo dime que sí, Ezequiel. Solo dime que sí aquí y ahora. Solo dime que sí, Ezequiel, y empiezo una nueva historia contigo. No importa dónde estés ahora. No importa si estás en Babilonia, si estás en Israel. No importa cómo estés ahora. Solamente dime que sí, Ezequiel. Y ahora mismo abro los cielos para ti. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí delante del Señor. Y toma una decisión en esta tarde. No esperes a mañana, no es mañana. Es aquí y ahora. La Biblia dice, es hoy el día de salvación, no es mañana. No es cuando las cosas mejoren, ya me pondré serio con el Señor, deja que primero arregle este asunto, deja que primero entierre a mis padres, deja primero que ahora me acabo de casar y quiero hacer. No, es aquí y ahora. Ezequiel, quizá tu vida no está como querías, como imaginabas, pero necesito un sí o un no en este día. Y si me dices que sí, yo abro las ventanas de los cielos. Y vas a ver ese templo, vas a ver esa gloria que tengo para ti, cosas que ni siquiera imaginabas. Pero necesito un sí o un no de tu parte. Dios desea la restauración de aquellos que por el motivo que sea, ahora están sin servir a Dios. No es importante ahora el por qué estás en esa condición. Dios nos está lanzando esta propuesta. Dime que sí. Dime que sí, que quieres empezar a caminar con Dios, que quieres empezar a dar esos primeros pasos con Dios, poco a poco. Vas a empezar a caminar con Dios, te vas a empezar a consagrar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu para con Dios. Te vas a poner serio, seria para con Dios. Vas a estar dejando de jugar con las cosas de Dios y hoy, aquí y ahora tomamos una decisión. Y yo no sé cuál es tu decisión, pero la mía es yo y mi casa serviremos al Señor. Y sea bueno o sea malo, obedeceré a la voz de Dios para que obedeciendo a la voz de Dios todo me vaya bien. Te invito a que puedas ponerte en pie en esta tarde.